Estamos de regreso en Ecotendencias y nos acompaña el vicedecano de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Fidel Muniz. Bienvenido a Ecotendencias. ¿Cómo se siente, maestro? Gracias por la invitación. Con mucho calor. Se va a refrescar. Pero siempre nos sentimos bien. Sobre todo cuando se puede hablar de los temas de la agenda personal y de los temas preferidos por uno, que son la educación, el arte y la cultura en la República Dominicana. ¿Cómo usted valora el accionar de este gobierno a nivel del arte y la cultura? En términos de políticas culturales, yo siempre he sido un crítico, en un momento desde dentro, cuando estuve acompañando los 2 primeros años, estuve aportando como colaborador externo, como asesor en materia de mecenazgo en el Ministerio de Cultura, hasta mi desvinculación de ella. Estuvimos aportando siempre con un sentido crítico y de lo que se debe hacer y de lo positivo. Quiero decir que precisamente la visión crítica debe acompañar a uno siempre, siendo parte de un gobierno o estando en la oposición. Y nunca debemos perder de vista esto. Creo que, y lo debo decir, la cultura no es prioridad de este gobierno ni de ningún gobierno en la República Dominicana. Y eso hay que decirlo y hay que insistirlo también. Tampoco la educación lo es. Y eso tenemos que tener claro, ¿no? Y eso se evidencia en los discursos presidenciales. La gestión del Ministerio de Cultura ha sido muy cuestionada, independientemente de la confirmación de la incumbente actual y tal. Creo que se esperaba mucho más hace 4 años de este gobierno nuevo, democrático, que había surgido de una aspiración popular, de una lucha contra la corrupción, y particularmente en el sector cultural y artístico había muchas expectativas, y yo pienso que se ha quedado corto. ¿Quién usted entiende que debió ser nombrado en ese ministerio, por lo menos para el próximo cuatrienio? No tengo, creo que, vamos a ver, no tengo ninguna preferencia personal, pero creo que a una persona en un ministerio de cultura, un incumbente, un ministro de cultura debe reunir un perfil, ¿no? Hay que tener un perfil determinado, y lo principal es, aparte de la preparación, obviamente, la pertenencia en el caso de la cultura y el arte, la pertenencia al sector y la experiencia como gestor cultural también. Lamentablemente, este gobierno democrático, elegido democráticamente en 2 ocasiones, no ha sido inteligente al momento de elegir no solamente los incumbentes, los titulares de cultura, las ministras de cultura, sino los equipos, ¿no? Los viceministros, los directores, es decir, porque no hay una claridad, no hay una política cultural clara, excepto el concepto de política como espectáculo, la política como entretenimiento, la cultura como espectáculo, la cultura como entretenimiento y la cultura como farándula. Entonces, la cultura es otra cosa, señores. Entonces, profesor, vamos claramente a un declive de la identidad nacional si estamos perdiendo nuestra cultura. Obviamente, pero ese declive se da no solamente porque hay un Ministerio de Cultura que administra mal la cultura, que se desprende de los intelectuales, de los artistas, que cancela, que desvincula, como se dice hoy el eufemismo de vincular. Sino que tampoco tiene en el horizonte nada claro, porque tampoco al presidente de la República creo que le interese mucho la cultura, ¿no? O que tenga un concepto claro de lo que la importancia de la cultura en general, no solamente el presidente de la República. No, claro. La clase política dominicana no entiende esto, no entiende la necesidad de invertir en educación, en cultura. Si nosotros queremos, siempre lo he dicho, nosotros queremos ser un país de primera, pero teniendo la cultura de quinta. Y no se puede. Así. Y también utilizando la transcultura, que bastante daño le ha hecho a la juventud dominicana. Sí. Profesor, por ejemplo, como espectáculos públicos es una dependencia, de hecho, del Ministerio de Cultura. ¿Usted cree que la iniciativa, por ejemplo, de censurar o algunos artistas o espectáculos, usted cree que es válido? ¿Es válido censurar algo cultural, aunque podría decir que excede las buenas costumbres? No, yo no estoy de acuerdo con la censura a la cultura, No estoy de acuerdo con esto. Ahora, que existan determinados mecanismos como existía antes, en otras épocas. Sí, maestro, pero hay que definir a qué es lo que tú le llamas cultura. Sí, pero también le llamamos cultura a cualquier expresión cultural, a cualquier llamada expresión musical o manifestación. No creo que entre dentro de esto. Yo creo, profesor, que usted se refiere a las personas que actúan delante del micrófono con lenguaje soez, a la censura.
No, porque es peligroso el ejercicio de un criterio, de un filtro, es peligroso en sociedades como esta que tienen mucha tendencia al autoritarismo, es peligroso. Sí. Nosotros parece que estamos condenados, señores, entre el autoritarismo por un lado y la excesiva tolerancia por el otro. Lo que estamos viendo hoy es el reino de la vulgaridad, de la chabacanería, de la falta de respeto, ciertas expresiones musicales o ciertas expresiones culturales o subculturales. Entonces la gente está un poco harta de este libertinaje, ¿no? Entonces quiere como una mano dura, una mordaza. Pero eso tiene sus peligros, porque la censura empieza a aplicarse contra, digamos, temas vulgares, temas musicales. Empieza por ahí, pero termina coartando cualquier libertad de expresión. Si yo critico al gobierno y lo critico bien en un escrito, en un artículo público o en un video, ¿no? Qué sé yo, lo que podría pasar a este chico que, no sé, digamos, el chico que demuestra que en la parte final del discurso del presidente Abinader ante la nación del 16 de agosto hay un plagio del discurso de Martin Luther King del año 63. Y fue cierto. Y claro, ¿qué tú haces? Bueno, parece que me dicen, hay que comprobar si el video está todavía en las redes. O sea, sí, no, está en las redes y es cierto lo del joven. Lo que pasa es que el presidente de la República, o su, como le llaman, speech writer, que son quienes escriben speech writer, son los escritores de discurso. Entonces debieron también de poner al presidente decir, y como decía Martin Luther King, citarlo, claro, que no cuesta nada, porque yo no la originalidad es una fuente. No sé a quién achacarle. Se supone que el presidente de la República, mira, el presidente de la República no es un hombre de la cultura, ni tiene que serlo. Un presidente de la República no tiene que venir del área, es un hombre que viene del turismo, la construcción, que tiene otra formación y otra sensibilidad. Pero para eso tú tienes asesores bien pagados que te dicen, presidente, en el discurso presidencial del 27 de febrero, dele 2 o 3 minutos a la cultura y al arte, porque hay un sector que votó por usted que necesita ser escuchado. Por ejemplo, en el discurso del 16 de agosto de cada año, o en el discurso ahora de toma de posición, denle un par de, hable algo de la cultura. No hay una sola palabra, una sola mención a la cultura en este discurso. Bueno, excepto que sea la agricultura, ¿no? Que es el cultivo de la tierra, pero a la cultura propiamente dicha, él dice la cultura de la paz, que es un cliché ya. La cultura de la paz, de la armonía, pero la cultura propiamente, la gestión cultural, quiero decir, la política cultural. No hay clara. ¿Cuáles son las políticas culturales de este gobierno? Es que maestro, el tema político partidario incide mucho en la cultura, porque siempre se nombran compañeritos y no personas que tengan las características o que tengan un plan de gobierno referente a la cultura. Entonces, con el tema del plagio, el gobierno no es la primera vez que pasa algo así. Yo recuerdo que con el diseño de marca país se invirtieron casi 20 millones de pesos y luego resultó que era un plagio de un diseño internacional y que hubo que tumbar eso. Lo que quiero decir, maestro, es que, por ejemplo, usted como filósofo, como vicedecano de la Facultad de Artes, ¿cómo usted abordaría, imaginando que usted sea un ministro de Cultura, cuál es el enfoque que usted le daría? Dios me libre. No, pero por si acaso, o sea, uno no sabe. Sí. ¿Cuál es el enfoque que usted le daría al Ministerio de Cultura? Porque se están enfocando más en construir edificaciones, remodelar cosas que ya estaban, y no en la cultura como tal, la cultura tangible. No, lo primero que tú tienes que tener en claridad que la importancia de la cultura como bien, como activo, patrimonio y como qué hacer en la vida de un país. O sea, la cultura no es lo que nosotros entendemos normalmente como espectáculo. El espectáculo, el entretenimiento es una parte de la cultura, pero no es todo. La cultura es un quehacer, es el quehacer del existente humano, de la sociedad, de la gente. Es un quehacer. La cultura lo incluye todo lo que hacemos es cultura. Sí, la cultura viene siendo la antropología humana. La manera de hablar el español, la manera de amar, de odiar, de vivir, de morir, la manera de movernos, cómo hablamos y cómo sentimos, todo eso es cultura. La gente entiende que cultura es arte solamente, o bellas artes, o ir al Teatro Nacional. No, eso es la alta cultura. Pero hay una cultura popular, hay una manifestación popular, ¿no? Maestro, hay que tener un criterio. ¿Qué usted entiende que le ha faltado a la actual ministra y que fue reafirmada para esta próxima gestión, que podría hacer durante este próximo año? Yo no quiero echarle la culpa a la ministra, porque aquí en nuestro país personalizamos mucho el asunto. Ella no va a poder hacer más si el presidente de la República no entiende que la cultura es una necesidad y tiene una importancia, y que sobre todo, como dicen los organismos internacionales, los organismos de financiamiento, como dice la ONU, como dice la UNESCO,
La cultura es el eje transversal de toda transformación social. Es el eje transversal, o sea, lo atraviesa todo. Si tú quieres cambiar una sociedad, tú tienes que cambiar tu enfoque en la educación y en la cultura. Pero los ministros, los presidentes actúan conforme a las necesidades que los ministros les ponen sus funcionarios, porque el presidente no lo sabe todo. Bueno, las demandas sí, pero las necesidades de los ministros no, las demandas de la población. En una sociedad democrática es la población la que elige. Pero los ministros son los canales. Sí, los sectores, claro. Entonces, ¿qué debe hacer la ministra? ¿Qué debe llevarle al presidente? No. Mire, esto es lo que se necesita en materia de cultura. ¿Cuál sería el enfoque que usted le daría al ministerio? Yo no quiero hacerle favor a la ministra. No, pues bueno. Yo no tengo que hacer el favor. Que no sea del sector. No tengo pero que sería hacer la favor. nación. Sí, por supuesto. Uno le desea lo mejor. Por ejemplo, uno desea que arranque, por ejemplo, la ley de mecenazgo cultural que fue aprobada hace más de, en el 2017 fue aprobada, ¿no? La ley 340 17 y luego el reglamento de aplicación se aplicó 4 años después. Se han aprobado unos 150, 125, 150 proyectos de mecenazgo, Se aprobó el Consejo Nacional de Mecenazgo, se aprobó la Dirección General de Mecenazgo, pero no ha salido nada. Un solo proyecto, no se ha materializado en 4 años de gobierno del profesor, pero usted como vicedecano de la Facultad de Arte, ¿no? de la UAS, usted puede pronunciarse porque usted es una autoridad de la sociedad. Nosotros le ayudamos, por ejemplo, a emitir ideas para el desarrollo de esa juventud que está prácticamente en el aire, con el aparatito en la mano, como decía Alvarito, el celular. Por supuesto, uno se pronuncia desde los medios de que dispone. Yo escribo en Acento 15 días, cada 15 días. Yo tengo una columna en Acento sabatina que se llama La Edad de la Razón, desde ahí me he pronunciado, y además publico en Areito, no quiero pasar mi anuncio, pero es bueno que la gente sepa, es decir, la labor del académico, la labor del crítico cultural, y yo creo que definirme como crítico cultural es esa, ¿no? Uno tiene que escribir y decir lo que piensa. He ido a programas de televisión, programas de radio, he expresado. Además, en Areito, en Acento, en el suplemento Areito, que es el único suplemento que queda en este país prácticamente, los demás han desaparecido. He expresado, disculpa Luis, yo he hecho un trabajo de construcción, de análisis crítico de los discursos presidenciales, los 4 discursos presidenciales del presidente Abinader en el tema de la cultura. Y el último se llamaba, el quinto, decía 276 palabras. En el último discurso del presidente del 27 de febrero pasado, él habló de ciertas inversiones en 8 puntos, 8 lugares. Inversión en infraestructura cultural y remozamiento y remodelación de espacios culturales públicos. Le dedicó 276 palabras a un discurso de 3 horas. 276 palabras. Y mi artículo ustedes lo pueden buscar en Acento, en Areito, se llama 276 palabras, el 4º discurso de la cultura. Yo he hecho un trabajo sistemático de análisis del tema de la cultura y del arte en los discursos presidenciales. Ustedes dirán, pero un discurso es una cosa, no significa que haya una ejecutoria necesariamente. Tal vez el presidente enuncia que va a hacer un trabajo y finalmente no lo hace. Lo que importa son los resultados, cierto. El discurso no garantiza nada. Pero el discurso muestra, por lo menos, que desde el lado del poder político gobernante hay un interés. Claro. Cuando yo hablo de turismo, si hablo de turismo en un discurso ante la nación, es porque el turismo constituye una parte importante y una prioridad. Sí, la prioridad siempre es la economía. Ya sabemos dónde podemos leer al maestro Fidel Muniz. Lo voy a recoger un libro, además, un libro de crítica, no solamente a la política cultural de este gobierno, sino de todos los gobiernos democráticos de este país desde la muerte de Trujillo. Maestro, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y ustedes no se muevan, que regresamos en breve. Gracias a ustedes. Sí.